Bueno, gente, ahí el termotanque quedó instalado, está funcionando. Traté de reutilizar la mayor cantidad de materiales posibles. Tenemos un alargue que tuve que hacer en epoxi como para que el caño de cobre llegue. Después, bueno, quedó colgado. Ahora les voy a mostrar arriba. Quiero que vean las herramientas que utilicé, como para que si lo quieren hacer ustedes, una pico loro, dos picos de loro genéricas, una francesa grande, una más chica, una llave de 19, un destornillador plano y una llave 16-17 que se usa para las virolas, porque la francesa ahí no entra. Bueno, gente, acá estamos en la parte superior del termo. Ahí tenemos la unión doble de entrada, la T con la válvula de alivio, la entrada de agua fría al termo. La salida la hice en bronce, como para que la temperatura, porque acá sale el agua verdaderamente caliente, y los niples de polipropileno, si bien resisten, obviamente se envejecen más prematuramente. Después, bueno, una unión doble que se manchó con el pegamento, cosa que está mal, pero bueno, es un muy buen pegamento, pero a veces pasa que deja estas manchitas. Tenemos la salida de gases. Yo sé que reglamentariamente las curvas tienen que ser a 45, pero bueno, eso ya lo voy a modificar poniendo un fuelle corrugado. Así que bueno, estaría en funcionamiento. Acá vemos cómo funciona. Ya vemos la llama del quemador. Vemos el corte. Si lo hacemos prender, prende nuevamente. O sea que está perfecto. Así que bueno, gente, este sería el trabajo terminado. Como les dije, si lo quieren hacer ustedes mismos, ya les dejé las herramientas que se necesitan. Nada, pueden agregar a esas herramientas una cinta métrica, que es muy probable la necesiten. Yo ya la tengo incorporada y bueno, me puede faltar cualquier cosa menos la cinta métrica. Así que nada, espero que les sirva. Cualquier duda, estoy acá. Un saludo.